Muy bien, hermanos, pues esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 8 de Romanos y vamos a leer los versículos 28 y verso 29. Vamos a ponernos de pie para leer con reverencia la santa palabra de Dios en el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, capítulo 8, verso 28 y verso 29 dice la escritura de la siguiente manera, hermanos. Voy a leer en alta voz, sígame ahí con su vista. Dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, que Dios hable al corazón. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de poder estar aquí. Damos las gracias también, Señor, por guardarnos en tu preciosa mano, el poder ver, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Pido por cada persona que en otras partes escuchan el mensaje. Bendito Dios, que tu palabra sea de bendición a ellos también. Y especialmente ruego por quienes no pueden salir de casa, por quienes están enfermos. Y Padre, que ahí en sus hogares ellos también puedan de alguna manera recibir la bendición de tu santa palabra. Damos gracias por todo. Pedimos que nos hables una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana, hermano, queremos usar estos dos versículos como base al mensaje, al tema del día de hoy. Agradezco al Señor por su palabra, porque cada vez que abrimos su palabra, encontramos un mensaje para nosotros, para el diario vivir, para cada día, hermanos. En esta mañana quiero hablar sobre el propósito de Dios en nuestras dificultades. Hemos escuchado esta mañana en el estudio que tuvimos de la clase escuela dominical sobre las diferentes dificultades que libró el apóstol Pablo. Y sin duda alguna, hermanos, si hay alguien que sabe de lo que estamos hablando, ese era el apóstol Pablo. Él fue el que escribió esta carta a los romanos. Entonces, él de primera mano sabía muy acertadamente cuál era el propósito que Dios tenía, hermanos, para cada una de sus dificultades. Hoy nosotros también pasamos por las nuestras. Quizás no estemos pasando por las mismas dificultades que pasó el apóstol Pablo, pero sí pasamos por nuestras propias dificultades. Algunos de nosotros, y aunque no lo creamos, pero hay niños que están pasando por sus propias dificultades también. Los niños sufren las dificultades de la vida. Pues nosotros esta mañana, hermano, queremos ver a la luz de la palabra del Señor ¿qué es el propósito que Dios tiene para que nosotros pasemos por algunas pruebas y dificultades en nuestra propia vida? Dificultades personales. Hay veces que tenemos ciertas dificultades matrimoniales, dificultades familiares con la familia, y algunos también tienen sus dificultades con los compañeros y compañeras de trabajo. A veces, hermanos, algunas veces también hay ciertas dificultades en la iglesia, con los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que hay un plan, un propósito de Dios para cuando nosotros estemos atravesando algunas de esas dificultades en nuestra vida. Sea cual fuera, hermanos, sea cual sea la dificultad por la que estemos pasando todos nosotros en este día, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Es como vimos esta mañana en la clase. Tuvimos una muy buena enseñanza acerca de la importancia que Dios le dio a todas las cosas que le pasó al apóstol Pablo y a la gente que caminaban con él. Dios tenía un propósito, había un gran plan que Dios estaba elaborando. Y él, hermanos, no se detuvo hasta haber concluido su plan. Ahora preguntémonos nosotros, ¿cuál es el plan que tiene Dios para mi vida? ¿Por qué Dios está permitiendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy atravesando la situación por la que estoy atravesando? Dios tiene un plan, tiene un propósito y quiere que nos demos por enterados, hermanos, según la palabra de Dios. Quiero hablarles de tres cosas muy importantes, básicas, del por qué Dios tiene, hermanos, permite para nuestras vidas las diferentes dificultades. ¿Cuál es el propósito de Dios? En primer lugar, podemos decir, hermanos, que el propósito de Dios en cuanto a nuestras dificultades que estemos atravesando en la vida, primeramente es para hacer que nuestra relación con Él crezca aún mucho más.
Él quiere que nosotros tengamos una muy buena relación con Dios. Le preguntaría en esta mañana, hermano y hermana. Creo que esta pregunta deberíamos de hacérnosla a todos. ¿Cuál o cómo y en qué manera estamos llevando nuestra relación con Dios? ¿Cuál es la relación que tenemos todos con Dios? ¿Qué clase de relación tenemos? ¿Sabe que las relaciones matrimoniales, depende de las relaciones que tenga la pareja, ese va a ser el funcionamiento de ese matrimonio? Va a depender mucho, hermanos, de las buenas relaciones que tenga una pareja para que esa pareja dure toda la vida. Si no tienen buenas relaciones, van a sucumbir. Es la razón por qué vemos tanto divorcio en estos tiempos. No, pues que ya la dejé. No, yo ya lo dejé. ¿Por qué razón? Es que las relaciones que comenzaron a llevar no eran muy buenas relaciones. Las relaciones que nosotros, hermanos, las relaciones que hacen que perdure la pareja, los matrimonios, son las que son basadas en el respeto mutuo. Tiene que haber mucho respeto. Hay dos cosas que cimentan un matrimonio, que son la base de un matrimonio. Y esos son el respeto y el amor. El hombre debe de amar a su esposa como a sí mismo, dice la Escritura, y la esposa debe respetarlo a él. Si hay respeto de parte de la esposa, el hombre no tiene ningún reparo para amar a su esposa. Y si el hombre ama a su esposa, la mujer no tendrá ningún problema para respetarlo a él. Entonces se requieren esas dos cosas, hermanos. Pero cuando no hay esa relación de respeto y amor entre la pareja, vamos pronto a sucumbir. Se va a terminar el matrimonio. Van a terminar en un divorcio, en una separación. Y el divorcio siempre trae consecuencias. Hay daños que deja un divorcio. Por esa razón que es necesario mantener nuestras buenas relaciones, hermanos. Cuando hablamos de Dios, ¿sabe que el Señor habló y nos enseñó a través de toda su palabra, hermanos, en diferentes maneras, cómo nosotros podemos llevar nuestra relación con Él? Dios nos enseñó, nos habla acerca de la importancia de que nosotros como la iglesia debemos ser como la esposa. Debemos respetar a nuestro Dios, porque Él nos ama. Él es el esposo. La iglesia somos la esposa. Entonces debemos respetar tanto a nuestro Dios porque Él nos ama. Pero el asunto es de que nosotros no respetamos a Dios. El pueblo de Dios, el cristiano, no está respetando a Dios. Por eso Dios permite situaciones difíciles en la vida para que la gente, el cristiano, aprenda a respetar a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos respetando a Dios? Cuando desobedecemos su palabra. Su palabra es la guía para nuestras vidas. Y nosotros no hacemos lo que la Biblia dice. No estamos obedeciendo la palabra del Señor. Hemos oído una y otra vez la enseñanza bíblica y sin embargo no nos importa lo que diga la Biblia. Ni nos importa lo que diga el predicador. Simplemente hacemos lo que nos viene en gana. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos irrespetando a Dios. Tenemos una relación que se ha quebrado. Y el que sale perdiendo siempre somos nosotros. Amén. Somos nosotros los que perdemos. Entonces necesitamos una muy buena relación cercana con nuestro Dios. Por eso Dios permite en nuestras vidas, hermanos, que sucedan cosas, de dificultades en nuestras vidas para poder hacer que nuestra relación con Él crezca aún mucho más. El versículo 28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, Dios permite cosas y no necesariamente cosas buenas. Hay veces que suceden cosas malas en nuestra vida. Y no es que Dios mande el mal, sino que Dios permite que suceda para que nosotros acudamos a Él. Hay que buscar a Dios, hermanos. Hay que acercarnos a Él. Por eso dice que a los que aman a Dios, esto es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Dios tenía un plan, un propósito para que esa situación
surgiera en nuestra vida para que nosotros pudiéramos tener, hermanos, un acercamiento más claro o más clara hacia nuestro Dios. Mire, por ejemplo, quiero que veamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Vaya ahí, por favor. Mateo capítulo 6. Hay un verso ahí que lo conocemos, y algunos lo conocemos hasta de memoria, porque lo hemos escuchado una y otra vez. A mí me han escuchado leer este texto una y otra vez, hermanos. El verso 33, Mateo 6, 33. Creo que lo conocemos todos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. ¿A qué se refiere el Señor cuando está hablando de esto, hermanos? ¿A qué está haciendo referencia? Está hablando de que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Anteriormente al texto, hermanos, hablaba acerca de la necesidad del alimento, la necesidad de la bebida y la necesidad del vestido. ¿Se acuerdan? Antes de este texto, el Señor habló de las cosas por las que la gente se afana, se preocupa. Están mortificados porque están pasando por algunas necesidades, algunas dificultades. Y el Señor les dice, estas cosas son permitidas, están viniendo a tu vida solo para que te acerques más, para que busques a Dios en primer lugar. Es necesario buscar a Dios en primer lugar, hermanos. En el primer libro de Reyes, vaya ahí por favor, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer este otro verso, por favor. Capítulo número 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3 y el versículo número 13. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Noten esto aquí, hermanos. Este texto habla de la prioridad que se le da a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, entonces Dios promete proveer, suplir para nosotros. Aquí Salomón había tenido un sueño en esa noche, y en ese sueño Dios se le había revelado. En el sueño Dios le preguntó a Salomón, ¿tienes algo que pedirme? Pídeme lo que quieras. Y Salomón, hermanos, en su sueño dice que habló con Dios, y todo lo que él pidió, hermanos, fue la sabiduría, la inteligencia para poder guiar al pueblo. Él simplemente quería hacer las cosas que a Dios le agradaran. No pidió riqueza, no pidió fortuna, no pidió poder, ni siquiera pidió que Dios le entregara en sus manos los enemigos, hermanos. Simplemente le pidió lo que él veía como necesario. Y dijo el Señor, por cuanto no pediste lo otro, también te voy a dar lo que no pediste. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que Dios permite la situación de nuestra vida con un propósito, y es porque Él quiere que estemos más cerca de Dios. Cuando una persona está cerca de Dios, lo tiene todo. Hemos escuchado una y otra vez este tipo de pensamientos. El que tiene a Dios lo tiene todo, porque Dios es todo, hermanos. No necesitamos más nada fuera de Dios. Si estamos cerca del Señor, ahí está lo que necesitábamos. Que no hay dinero, Dios proveerá. Que no tenemos para comer, Dios proveerá. Que no tenemos que beber, Dios suplirá, hermanos. Que no tenemos que vestir, Dios se encargará de nosotros. Me recuerdo cuando la Biblia nos narra el caso de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 largos años. Y algo particular del pueblo, dice la Biblia, que su calzado, sus zapatos, no se les acabaron en 40 años. Pobrecitas las mujeres que quieren cambiar de zapatos cada ocasión. Ahí tuvieron que vivir con los mismos zapatos. Y su ropa no se les acabó. ¡Qué bendición, hermanos! No tenían que gastar dinero en ropa. Dios hizo que la ropa les durara. Hay gente que son lumbre para la ropa, lumbre para los zapatos. Apenas los compró hace una semana, ya los trae todos rotos. Son lumbres. Pero cuando estos se acercan a Dios, cuando vienes a Dios, Dios hace que te duren. Te duren.
Esa es la bendición de nuestro Dios. Entonces Dios ha hecho una promesa, y la promesa es de que Él suplirá todo lo que nos hace falta. Hay un versículo que quiero que veamos más en este punto. Esto está en el libro de los Salmos, capítulo número 37, por favor. Salmo número 37, vaya ahí por favor y busque el versículo número 25. Salmo 37, 25. Dice aquí el salmista David: joven fui, mozo fui y he envejecido. Uno de los reyes que vivió tantos años fue el rey David. Y conocemos al rey David desde que era joven, cuando cuidaba las ovejas de su padre. ¿Se recuerdan? Cuando salió del campo para ir a enfrentar a Goliat, siendo un jovencito. Por eso dice David: yo fui joven. Ustedes conocen mi vida, saben en lo que yo anduve. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo desde jóvenes y le entregamos nuestra juventud a Dios y le hemos servido al Señor. No hemos esperado a envejecer para poder ahora, si bueno, ya no tengo más nada que hacer, ahora déjame servirle al Señor. No, no, no. Qué bendición cuando servimos a Dios desde jóvenes. Joven fui y he envejecido. Dios le dio el privilegio a David de ser un hombre viejo. Qué bendición, hermanos. He conocido hermanos ancianitos y cuando los escucho hablar, yo simplemente cierro mi boca, me callo para escuchar la sabiduría de la gente de edad, gente con años de experiencia. Qué bendición. Aquí encontramos un ancianito, a David, el rey David, convertido en un anciano. Y él dice: joven fui y he envejecido. Y quiero decirles algo, dice David: y yo no he visto ningún justo, ninguna persona que esté en una buena relación con Dios, no he visto ningún justo desamparado. Nunca hubo alguien que estuviera cerca de Dios que Dios los haya abandonado. Todos los que están cerca de Dios cuentan con la gracia, la misericordia, el amor, la protección, el cuidado de Dios. Y luego dice, no solamente a esas personas Dios no las desamparó, sino que ni su simiente que mendigue pan. Yo le digo una cosa, hermanos: si usted ama a sus hijos, es mejor que se acerque a Dios, porque la bendición de Dios va a ir para ellos. Si usted anda lejos de Dios, téngalo por seguro que la bendición de Dios estará bien lejos de sus hijos. Van a andar en la miseria. Y no necesariamente de que no traigan dinero en la bolsa, porque muchos traen dinero en la bolsa, pero viven en la miseria de Dios, viven en la miseria espiritual, no tienen nada de Dios. ¿Y todo por qué? Porque los padres no quisieron tener una buena relación con Dios. ¿Cómo nosotros podemos establecer una buena relación con Dios? Cuando leemos su Biblia, la palabra de Dios, cuando nosotros nos dedicamos a orar, a hablar con el Señor, a preguntarle a Dios, a pedirle permiso. Antes de hacer lo que hacemos, deberíamos de ir a Dios. Simplemente, hermanos, mire cuánta gente dice: bueno, yo no oro porque yo no tengo ganas de orar, por eso que no oro. Cuando no tenga ganas de orar, usted dígale a Dios: Señor, sabes que hoy yo no voy a hablar contigo, porque hoy yo no tengo ganas de hablar contigo. Hable con Él, nomás dígaselo a Él. Y de alguna manera ya comenzó a orar. ¿Sí me entiende? Es importante que nosotros contemos con nuestro Padre Celestial. Hay que mantener una buena relación con Él. Por eso dijo David: yo fui joven y vi la mano de Dios desde mi juventud. Envejecí y seguí viendo la mano de Dios. Vi su protección. No le tenía miedo al coronavirus. Amén. Dios estaba conmigo. Y yo no tenía miedo de que mis hijos anduvieran mendigando pan. Déjenme decirle algo, hermanos. Y esto no va, hermanos, para traer ninguna cosa de críticas a ninguno de ustedes. Pero yo prefiero que mis hijos aprendan, que estudien, que aprendan a trabajar y ganarse la vida sin tener que estar en la línea pidiendo ayuda del gobierno, mendigando pan. Es increíble cuando uno va aquí, hermanos, va uno a la tienda.
Es increíble el día cuando les caen las estampillas a la gente. Es increíble. Uno tiene que esperar para salir, para poder pagar, porque adelante de nosotros van algunas personas con 2, 3 carritos hasta el copete, porque les cayeron las estampillas, mendigando pan. Y usted dirá, qué bendición. Déjenme decirle, hermanos, yo no creo que las estampillas sean una bendición. Que las ayudas de gobierno, no, tampoco son una bendición. Esa es la maldición para la gente. Por eso no hay progreso, por eso que no hay avance, porque están dependientes del gobierno. Y nosotros no dependemos del gobierno, nosotros dependemos de Dios. Por eso dijo David, yo fui joven, vi la mano de Dios conmigo desde mi juventud y a través de toda mi vida, y ahora siendo todo un anciano, todavía veo el cuidado de Dios. Dios sigue cuidando de nosotros. Por eso Dios permite las dificultades, hermanos, para que nosotros comencemos a cultivar una muy buena relación con nuestro Dios. Que nuestros días terminen cerca de Dios. Cerca de Dios, no lejos de Dios. Noten, hermanos, hágase este autoexamen. Mire sus pasos, hacia dónde los dirige. ¿Van hacia Dios cada día o se va alejando de Él? Note eso, hermanos. Entonces, la segunda cosa, ¿por qué Dios permite las dificultades en nuestra vida, hermano? No solamente es para hacer que nuestra relación con Él crezca, sino para conformarnos a la imagen de su Hijo. Es decir, para que vayamos tomando forma a la imagen de su Hijo. En Romanos capítulo 8 y versículo 29, regresemos ahí, por favor, hermanos. Romanos 8, el versículo número 29. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que nosotros seamos conformados. La palabra conformar quiere decir, hermanos, que nosotros vayamos tomando forma. Esta palabra, hermanos, nos da la idea como lo que hace el escultor con su escultura. Está trabajando todos los días, quitando los excesos en la madera o en la piedra para que se vaya formando la imagen que el escultor está queriendo hacer. Dios está formándonos. Todos los días Él está trabajando con nosotros para que la imagen que se vea en nosotros sea la imagen del Señor Jesucristo. Él quiere plasmar la vida de su Hijo en nuestras vidas. Amén. Por esa razón dice el texto que nosotros, dice, porque a los que antes conoció, los que antes fueron salvos, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar quiere decir, hermano, que Dios tenía un plan para nosotros. El plan de Dios desde el día que usted fue salvo es que usted fuera cada vez más pareciéndose al Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el versículo, hermanos. Qué interesante es entonces que nosotros podamos ser cada vez más como nuestro Señor Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, vaya ahí por favor. Juan 17. Vamos a buscar este otro texto también esta mañana, hermanos. El versículo número 22. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Y yo, la gloria que me diste, les he dado. Está hablando el Señor Jesús con el Padre en oración. Y le dice, para que sean una cosa. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, hermanos? Al que nosotros vayamos tomando forma de su Hijo Jesucristo. Para que nosotros lleguemos a ser, ¿qué? Una cosa. Como también nosotros, el Padre y el Hijo, somos una cosa. Tenemos, hermanos, que parecernos a Él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nunca quiso ser diferente al Padre. Él siempre quiso ser una cosa. Una cosa como con el Padre. Le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Somos el mismo. Cuando la gente me ve a mí, ellos deben ver a Cristo. Cuando la gente, sus amistades, sus parientes, hermano, lo ven a usted, ellos deben de ver a Cristo.
Tenemos que ir tomando la forma del Señor Jesucristo. El plan de Dios es que nosotros fuésemos cada vez más como Cristo. ¿Cómo podemos ser una cosa, hermanos? Un solo cuerpo. ¿Cómo podemos llegar a ser, hermanos, si estamos cada quien por su lado? El distanciamiento social. ¿Han oído de eso? Oh, esa es la palabra común en el día de hoy. Hoy escuchamos a diario la palabra. Antes ni siquiera sabíamos que existía. Pero hoy lo escuchamos a diario en la televisión, en el periódico, en el celular, en las páginas, hermanos, del Facebook o cualquier otra página. Lo escuchamos todos los días, el distanciamiento social. Queremos acabar con el virus, con el distanciamiento social. Lo que están acabando, hermanos, es la imagen del Señor Jesucristo. El distanciamiento están haciendo, hermanos, que no haya ninguna semejanza. Déjenme decirle a ustedes que no han venido a la iglesia, hermano. Cuando no han venido a la iglesia, sus amigos, sus parientes, sus vecinos que le conocen, que es un cristiano, cuando usted no está en la iglesia, ¿usted cree que esa persona le va a comparar con Cristo? Oye, párate, hoy es día de la iglesia, ¿qué estás haciendo tú acá? ¿Por qué no estás en la iglesia? No tienes imagen del Señor Jesús que representar. ¿Qué no dijo el Señor? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estaré yo en medio de ellos. Y cuando nosotros no estamos con Él, no nos parecemos para nada al Señor Jesucristo. No hay unidad. No hay unión con el Padre. No hay unión con el Hijo. No hay unión con el Espíritu Santo. No hay unión con los hermanos. Estamos perdiendo la unidad. Y el plan de Dios es que nosotros fuéramos una sola cosa, un solo cuerpo, viviendo para Dios, hermanos. Amén. El capítulo número 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, aquí en el Nuevo Testamento. Vaya a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 3. Mira el versículo 18. Un texto interesante aquí, por favor. Dice así. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 3, segunda de Corintios, verso 18. Esperé que lo encontraran porque quiero que lo vean en sus Biblias. Mire lo que dice el texto. Por tanto, nosotros todos. ¿Nosotros quiénes, hermanos? Todos, sin excepción. Y está hablando de todos los cristianos. Si usted es un cristiano, usted está incluido también. ¿Qué dice la siguiente palabra? Mirando, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? A cara descubierta, sin máscaras. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esas máscaras que andan usando la gente hoy en día. Parece como una nueva modalidad. Usted va a la tienda, va a donde quiera que ande, toda la gente trae una mascarilla. No se avergüenzan, parece que es la moda, ¿no? Pero yo me pregunto, hermanos, con la máscara, ¿cómo sabe usted que la persona se está riendo con usted? ¿Cómo sabe? ¿No se da cuenta? Ha cubierto su máscara. ¿Qué no la Biblia no dice, hermano, que nosotros debemos venir a Él sin máscara? Con la cara descubierta. Dios quiere ver tu rostro, hermano, hermana. Dios quiere ver el rostro. ¿Qué semblante traes? ¿Cuál es la mueca de tus labios, de tu boca? Bien podemos estar alegres, sonriendo, o bien podemos estar enojados. Por eso que la Biblia dice que debemos andar a cara descubierta. Hay que venir a Él a cara descubierta, hermanos. Como en un espejo, la gloria del Señor, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Todo el texto es lo que acabamos de leer. Entonces es importante. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos más como su Hijo. Una máscara encubre la realidad de nosotros. Tenemos que quitar la máscara.
Cuando hablamos, usamos la palabra hipocresía, y esto está en la Biblia, hermanos, porque la Biblia nos habla de la hipocresía. La hipocresía es precisamente eso, hermanos. Esa palabra es la que se usaba para hablar acerca de las personas que eran actores, que fingían un personaje. Es la misma palabra que se usaba para eso. Entonces, una persona que finge es una persona hipócrita. Amén. Está dando una doble cara. Está ocultando su verdadera cara. Y Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra cara delante de Dios tal como Él es. Mire lo que dijo allá en el capítulo 7 y el versículo 14 del segundo libro de Crónicas. Si ustedes recordarán, dice el Señor que nosotros debemos de humillarnos. Tenemos que orar y tenemos que buscar su rostro. Hay que buscar su rostro. ¿Cómo vamos a ver el rostro de Dios si tiene una máscara? Por eso Pablo dice, él tiene el concepto bien claro y él dice, nosotros tenemos que quitar la máscara, hay que abandonar la hipocresía para ser como Cristo. ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo en nuestro rostro si tenemos una máscara? Y vaya que no necesariamente estoy refiriéndome a esa máscara que usan hoy en día toda la gente, pero estamos hablando de la doble cara. Amén, hermanos. Qué bendición, los veo bien alegres esta mañana. Pero hay razones por qué Dios permite que en nuestras vidas pasemos por algunas dificultades. Número 1, dijimos que era para hacer que nuestra relación con Él crezca. Número 2, es para que nosotros vayamos conformándonos, vayamos tomando forma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tercero, hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por dificultades para revelar nuestras verdaderas convicciones en nuestro corazón. Nuestras verdaderas convicciones, porque una cosa es lo que decimos y otra la que hacemos. Hay un refrán que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y Dios permite que en nuestras vidas pasemos por algunas dificultades solo para que en nosotros se manifieste lo que realmente hay en nuestros corazones. El capítulo número 1 del libro de Job, lo hemos leído con anterioridad, pero lo queremos leer nuevamente. El versículo número 20, hermanos. Capítulo 1, Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, donde dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto. Estaba pasando por algunas dificultades. Y vaya qué dificultades pasó Job. Sufrió la pérdida de todos sus hijos en un mismo día. Todos ellos murieron en el mismo día. Y perdió toda su hacienda, todo lo que tenía. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudos tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le echó la culpa a Dios de todo lo que le sucedió. Ahí encontramos las verdaderas convicciones de un hombre que creía en Dios. Siguió creyendo en Dios. En el capítulo 13, hermanos, de este mismo libro, busquemos un poquito más adelante el capítulo número 13. Mire el versículo número 15. 13:15. Mira lo que dice acá. Una vez más Job: he aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Dice Job. Este hombre muestra por su hablar, por su manera de expresar, muestra su verdadera convicción. Un hombre verdaderamente convencido de que Dios es fiel y es justo. Él dice: aunque Dios me mate, aunque Él permita que llegue la muerte y me mate, yo todavía voy a seguir esperando en Él. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decirlo cuando está uno lleno de salud es bien fácil, pero cuando estamos al borde de la muerte es otra cosa.
Es otra cosa. Es ahí donde se echa de ver la convicción. ¿Por qué huimos? ¿Por qué nos aislamos? ¿Por qué nos encerramos? Porque nuestras convicciones no están tan firmes, hermano. Le creemos más a los gobiernos que nos mienten que a Dios que nos dice la verdad. Yo estaré contigo. Ninguna plaga tocará tu morada. Pero la gente le teme, hermanos, por lo que oye, por lo que escucha a diario. Estamos viviendo en los tiempos donde la gente no tiene convicciones. Decimos creer en Dios y decimos confiar en Dios, pero cuando se trata de la verdad, ahí es donde nosotros comenzamos a sacar de nuestra vida lo que realmente somos. Lo que sucede realmente en nuestra vida. El miedo nos invade. El temor nos invade. No confiamos en Dios. Decimos, nos gusta el texto. ¿Cuántos saben de memoria ese texto, hermano? He aquí, aunque me matare, en él esperaré. ¿Cuántos lo han oído alguna vez o lo han recitado alguna vez ustedes de memoria? Nos gusta el texto. Está bien bonito. Pero llevarlo a cabo es otra cosa. Señor, si tú quieres que muera del coronavirus, allá te voy, Señor. Ah, qué fácil es decirlo. Pero comprobarlo es otra cosa. Amén, hermanos. No se asusten que no les voy a mandar coronavirus todavía, hermanos. Amén. En Hechos capítulo 5, hermanos, vemos otro pasaje que hemos leído con anterioridad también. Capítulo 5 de Hechos, el versículo número 40. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ese texto ya lo habíamos leído anteriormente, si ustedes recordarán. Aquí está la historia de los apóstoles, Pedro y Juan y otros más, que habían sido apresados por andar predicando de Cristo. Y ellos, después de que los azotaron y los amenazaron, ellos partieron de delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús. Pero hoy nosotros, ponga atención a esto, hermanos, póngale atención lo que le voy a decir. Pero hoy nosotros no podemos hacer gran cosa porque nos duele la cabeza, porque nos duele la espalda, porque estamos con jaqueca. No estamos haciendo gran cosa hoy, porque estamos siendo invadidos por los achaques y no nos permiten hacer mucho para Dios. ¿Cuál es la razón, hermanos? Es que nosotros, hermanos, no tenemos las convicciones que tenían estas personas. Estos hombres de la antigüedad, los fundadores de la iglesia, hermanos, los iniciantes de la iglesia, hermanos, estos hombres sí tenían convicción, sí sabían lo que era sufrir por causa del Señor Jesucristo, y fueron capaces de demostrar que amaban a Dios a pesar de los latigazos en su espalda. No importaba lo que tuvieran que sufrir, ellos lo iban a soportar. El versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué les habían ordenado hacer? Que de ninguna manera anduvieran predicando. ¿Qué es lo que nos han dicho los gobiernos? De ninguna manera vayan a andarse visitando por las casas. De ninguna manera. Y todavía algunos piensan que esto no es un ataque a la iglesia, hermanos. Cuando nos están diciendo: quédate en tu casa, no salgas a visitar, no le hables a nadie. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde verdaderamente quedaron las convicciones de los cristianos? Cuando se trata de comprobar nuestra verdadera fe en el Señor Jesús.
Dios permite estas cosas en nuestra vida, hermanos. Dios tiene un plan. Él está planeando algo para que nuestras vidas tomen un mejor sentido, que cada vez más nosotros tengamos una más estrecha relación con nuestro Padre Celestial, para que nuestra vida vaya siendo más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y para que nosotros comprobemos nuestras verdaderas convicciones en nuestro Dios. Una convicción es algo de lo que yo creo, de lo que estoy convencido que es la verdad. Y eso es lo que yo voy a practicar. Esa es mi convicción. Cuando nosotros tenemos alguna convicción, es decir, voy a basar mi vida en lo que yo creo. Porque la palabra de Dios me dice que Él así lo hará. Creemos en su cuidado, porque Él dijo: yo no te dejaré, ni te desampararé. Yo voy a estar contigo. Nos encantan versículos como... por ejemplo, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que fueres. Nos gustan esos textos, pero ¿dónde están las convicciones? Nos olvidamos de lo que dice en el capítulo 24 y versículo 15. Nos olvidamos de allá donde Josué se para ante el pueblo y les dice: ustedes hagan lo que quieran. Si quieren servir a los dioses de los amorreos de la tierra en que habitan, o a los dioses de las otras tribus en el otro lado del Jordán, o quieren servir a Dios, porque yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Convencido de que lo que la Biblia dice, eso es lo que debemos de hacer. Por lo tanto, hermanos, ¿está pasando por alguna aflicción? No reniegue, hermanos. Dele gracias a Dios. Dígale: Señor, gracias porque esta aflicción, esta dificultad, este problema que me ha venido en mi vida, tú todo lo que estás tratando de hacer es acercarme más a ti. Es hacerme más como tú. Y es que pueda yo mostrar cuánto creo y confío en ti. Gracias, Señor, por las pruebas, las dificultades en mi vida, porque me están ayudando a crecer más en ti. No reniegue de las dificultades que hoy esté pasando, hermanos. Más bien agradézcale a Dios. Dele gracias a Dios, porque estas pruebas, estas dificultades han sido simplemente con el único propósito para que nosotros pudiéramos estar a un nivel un poco más alto, cerca de nuestro Dios. Le invito en esta mañana, hermanos, a inclinar nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para terminar con una oración. Si usted necesita usar el altar, hermanos, buscar a Dios en oración, usted nada más encamínese al altar, vaya y hable con Dios, que Dios está aquí en este día. Padre Dios, le damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en tu palabra encontramos las verdades escritas, Señor, que fueron escritas y dejadas para nosotros. Hoy en este día, Señor, nos damos cuenta de la importancia de las dificultades, el propósito que has tenido con cada dificultad, con cada problema que hemos pasado en nuestra vida. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta de esta manera, porque nos estás acercando cada vez más a ti. Que nuestra relación contigo se crezca, se haga más grande, Señor. Y porque la imagen de tu Hijo Jesucristo se está plasmando en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por ello, porque estamos llegando al punto donde nosotros, Señor, también podemos comprobar nuestras verdaderas convicciones, que estamos, Señor, confiando y dependiendo de lo que tu palabra nos dice. Gracias por este hermoso día que nos has permitido estar aquí. Bendice a mis hermanos, quienes se encaminan al altar, quienes buscan tu rostro, Señor, quienes se acercan a buscar de ti esa gran experiencia personal. Pido, Señor, que les bendigas. Derrama de tu espíritu sobre cada uno, Señor, que haya ese poder de tu espíritu en sus vidas, y que puedan levantarse y decir, como dijera el apóstol Pablo: Señor, todo lo puedo en Cristo, porque Él es el quien me fortalece. Mi Dios, gracias por esta bonita mañana. Llévanos con bien a casa. Cuídanos de cualquier percance, Señor. Y Padre, que en esta tarde los hermanos y hermanas una vez más regresemos para estar en tu casa, para volver a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que no están aquí con nosotros, por los hermanos que no pudieron llegar este día. Sé con ellos donde quiera que estén, Señor.
especialmente por los enfermos. Sabemos que hay enfermos, Padre. Sé con ellos, guárdales en tu preciosa mano y ayúdales, Señor, a buscarte cada día más y más. Gracias por todo, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.